La entrevista, el Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero César Fernández, quien es secretario, de propaganda de la Fuerza del Pueblo y es miembro de la dirección política. César, un placer. Hace un tiempecito que no te teníamos por aquí, pero enhorabuena. Bueno, el placer es mío, Jacqueline. Muy buenos días. Ramón y este público. Y de verdad, hoy yo no tengo ánimo de hablar de política, porque cuando yo llegué al estudio, encontré una canción navideña tradicional dominicana que volvió Juanita. Entonces, un cafecito, un jengibre, una cuestión aquí, como que estamos celebrando Navidad. Como que hay que dejar la política, cogerle un poquito más light hoy, ¿verdad? Para que el pueblo dominicano, que está pasando tanto trabajo ahora, se sienta un poquito mejor. Pero bueno, aquí estamos. No, y claro, es decir, tuvieron la última actividad. Y vamos a lo que, independiente de la actividad, lo que dice Jacqueline y el titular de uno de los principales periódicos que dice que todos los partidos están en campaña. ¿Fue campaña lo que ustedes hicieron ayer? Sí. Resulta, mira qué interesante y ver las cosas en el tiempo. El partido de más reciente formación en la República Dominicana se llama Fuerza del Pueblo. Partido que nace casualmente el día de nuestro cumpleaños, el 20 de octubre del año 2019. Recordar, a raíz de la división que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, nace la Fuerza del Pueblo. ¿Qué le toca a un partido cuando nace? Bueno, crecer y construirse en el tiempo. Y eso está haciendo la Fuerza del Pueblo desde el día que nacimos. Desde ese 20 de octubre del año 2019, estamos en constante formación y en constante construcción de nuestro partido. Nuestro Congreso Constitutivo, profesor Juan Bosch, la construcción de nuestro padrón, el fortalecimiento de nuestras estructuras a nivel nacional. Y por supuesto, una de las metas que nos hemos trazado ha sido tener 2 millones de afiliados. Y en ese andar de buscar esos 2 millones de afiliados, estamos juramentando. No lo hemos dejado de hacer desde el 2019, en ningún momento. ¿Quiénes vienen detrás de nosotros ahora? Partidos ya que tienen tiempo en el sistema. Fíjate cómo el Partido de la Liberación Dominicana ahora también está juramentando. No sé por qué está juramentando, porque se supone que tenía una membresía sólida. Pero de repente ahora el presidente de la República y el presidente del Partido Revolucionario Moderno anuncian la semana pasada que van tras 3 millones. Es decir, todos están detrás de lo que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo vienen haciendo hace un tiempo. Es decir, que quienes están fuera de lugar son partidos ya, uno que está en el gobierno, que se supone que no tiene que buscar a nadie, ni a nada, a menos que sea que lo que están haciendo ahora que es comprando alcaldes, y otro que estuvo en el gobierno y que perdió las elecciones. Entonces los dos están emulando lo que la Fuerza del Pueblo está haciendo. La Fuerza del Pueblo, como el día de ayer, cerramos el año 2022 con un éxito rotundo a nivel de juramentaciones en todos los municipios del país. La de ayer de Santiago, una de las más importantes y más grandes, con solamente gente de Santiago, gente de San José de las Matas, gente de Tamboril, gente de las 3 circunscripciones del Gran Santiago, y espectacular esa juramentación. Ahí no se habla de ofertas, ahí no se habla de propuestas, no se habla de candidatos, se habla sencillamente, se analizan los males que están acaeciendo en la República Dominicana, las políticas públicas mal implementadas del gobierno y las cosas que se hicieron bien en los gobiernos de Leonel Fernández. Eso no es campaña, eso se llama conquistar gente para que vengan a la fila de nuestro partido. ¿Y cómo califican ustedes el 2022? Un partido que, como tú bien indicas, es de reciente formación. 3 años, 2 años para un partido político no es nada, sobre todo si está, bueno, en el caso de la República Dominicana, el más viejo, el reformista y el PLD. ¿Cómo sienten que ha sido este 2022? ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido de consolidación? ¿Ha sido de retador para conformar realmente una estructura nacional? ¿Cómo definen el 2022 para la Fuerza del Pueblo? Ayer el presidente Leonel Fernández en su discurso decía que la paciencia era la fortaleza de los débiles. Y entiendo que no solamente la paciencia que hemos tenido como partido, sino el método de trabajo, consecutivamente haciendo nuestras tareas, han dado como resultado que este 2022 la Fuerza del Pueblo termina en el clímax. Es decir, terminamos el año pasado llevando 500,000 de afiliados a la Junta Central Electoral. Ya este año se convirtió en 1 millón. Ya a la fecha, al día de hoy, estamos por el 1.500.000, rompiendo nuestras propias metas establecidas, que era
para junio del año que viene 2 millones. Ya a febrero marzo estaremos cerca de los 2 millones. Pero con una estructura totalmente consolidada en el país entero, todos nuestros distritos municipales, todas nuestras direcciones provinciales están conformadas y trabajando. Ahora nuestra dirección central aprobó recientemente, esto es interesantísimo, que cada uno de los miembros de la dirección política, somos 64, está en el territorio. Es decir, cada uno de nosotros está supervisando un territorio, una circunscripción, una provincia, un municipio, una demarcación electoral. Y esto le da un empuje enorme al partido porque lleva el más alto nivel político a la parte más baja del territorio. Y así se mantiene dinámico y trabajando el partido. En conclusión, el 2022, que el presidente y nuestra dirección política lo denominó como el año del crecimiento, para mí es el año del crecimiento y de inmediato el inicio de la consolidación, que será el año 2023. César, ¿y es verdad que están en empate Leonel y Luis Abinader? No, empate no. Hace tiempo que el presidente Fernández le lleva varios puntos al presidente Abinader. Y esto es muy fácil de explicar. La gente dirá, bueno, pero en lo único que el presidente Abinader le lleva ventaja al presidente Leonel Fernández es en la inversión en promoción. Nosotros no tenemos los 1.800 millones, 2.000, 2.500 que tiene el gobierno para promover la figura del presidente. Pero sencillamente con las acciones que el presidente hace de cara a defender al pueblo dominicano, de cara a ser el líder de la oposición y de cara a que la gente de abajo vea que tiene un protector, que tiene una voz, el Leonel Fernández lo pone por encima. Y vamos con la política pública. La política pública de salud, el gobierno ha fracasado. En la política pública de seguridad agroalimentaria ha fracasado. De hecho, este año se sembraron 40.000 tareas menos de tierra que el año pasado, lo que quiere decir que provocará más importaciones el año que viene. El año 2021, cifras récord de importación de alimentos, más de 4.000 millones. Es decir, en esa área el gobierno ha fracasado. Si nos vamos a la seguridad ciudadana, ni hablar. Trajeron a Giuliani, fracasó. Trajeron al mexicano, fracasó. Trajeron al colombiano, fracasó. Ahora está Ávila, que no pega una, también ha fracasado. En seguridad ciudadana es un desastre este gobierno. Y además, actitud irresponsable. Vemos cómo ya van varias decenas de personas que le están lanzando piedras aquí mismo, frente a esta estación de televisión. Se sabe quiénes son las personas, dónde están y no los atrapan. Lamentablemente falleció un joven esta semana. Ahí el gobierno ha fracasado. Si nos vamos a infraestructura, un desastre. No hay una sola obra concluida. No hay una sola obra adelantada. Desde Montecristi hasta Dajabón, desde Montecristi hasta la Altagracia, la entrada de la Romana, la entrada de Samaná, las circunvalaciones, San Francisco, Navarrete, Baní, Asua, ninguna. Es decir, en materia de infraestructura también el gobierno ha fracasado. El turismo se mantiene precisamente por el gran desempeño del sector privado que apoya, que es el soporte básico del turismo, y los turistas vienen. Y la República Dominicana no es el país que más turistas vienen, hay otras regiones del país que vienen. Entonces, si te vas entonces a la seguridad social, también no ha habido grandes avances. Cuando ves todo esto, entonces ves un país que dice, bueno, yo aposté a un cambio, aposté al gobierno del cambio, y cuando la gente se da cuenta que el cambio es un engaño, que el cambio es una reversa, y entonces tiene de referencia al único líder que está en el escenario político que en sus gobiernos, en todas esas áreas, tuvo desempeños brillantes, entonces por eso no hay forma de que haya empate. Lo natural es que la gente diga, si hoy votarías, ¿por quién votarías? Por Leonel, porque es tu referente de seguridad agroalimentaria, la dejamos en un 70%. De obras de infraestructura como el metro de Santo Domingo, la autovía del Coral, las carreteras de San Juan, San Juan Azua, San Juan Barona, las universidades de la UAS. No es que yo voy a ofrecer, señores, el presidente ha ofrecido 19 obras para la UAS. 19, el presidente las hizo, no ofreció ninguna. Están ahí, pero no solamente las regionales como Mao, Puerto Plata, La Altagracia, Santiago de los Caballeros que tuvimos ayer, sino aquí en la sede central de la UAS. ¿Cuántas hizo el presidente Fernández? La biblioteca Pedro Mir, el edificio administrativo, el edificio de parqueos. Todo lo hizo Leonel. No prometió nada. Lo que prometió, cumplió. Entonces está ante un presidente que ofrece, no cumple, un gobierno que desgobierna, que no gobierna. Entonces lo natural es que la gente entienda que debe volver el presidente Leonel Fernández a gobernar el país. César, con tu permiso, los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial y retornamos. Todavía hay muchos temas con César Fernández, secretario de Propaganda de la Fuerza del Pueblo.
Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el ingeniero César Fernández. Él es el secretario de propaganda del Partido Fuerza del Pueblo y también miembro de su dirección política. César, tú hablabas de que, Ramón te decía que se había un empate entre Leonel y el presidente Abinader. Tú decías que no, que Leonel hace mucho que pasó. Y enumeraba muchísimas razones por las cuales tú entendías, según los números que ustedes tienen, que Leonel está arriba. Sin embargo, otros, no solamente el gobierno, sino otros sociólogos y profesionales independientes dicen que no, que Abinader está sobre 15 puntos justamente por encima de Leonel, que tiene buena aceptación del público, que él, más que el partido, lideran las preferencias electorales. A mí me encanta cuando esos sociólogos y genios de la investigación política hacen sus análisis. ¿De qué encuestador estamos hablando? Lo podemos ver de diferentes ángulos. Lo primero es que hay que partir de cómo gana las elecciones el presidente Luis Abinader. Gana las elecciones en una coyuntura muy especial, en una plena pandemia, y gana con un 52%. Nosotros en la Fuerza del Pueblo hemos descompuesto ese 52%. ¿Cómo se estructuró ese 52% en el año 2020? Se estructuró de la siguiente forma. Un 27% lo aportó el Partido Revolucionario Moderno, y la diferencia es un 4%, los partidos aliados que ellos tuvieron en ese momento, y el resto lo puso la sociedad civil compuesta por la gente de la Plaza de la Bandera, la gente que defienden diferentes causas. Por ejemplo, la gente de las tres causales, que estuvieron apoyando al presidente Abinader porque se comprometió con ellos, ya no están con él, porque él le sacó la alfombra. En el momento que había que tomar la decisión de apoyar las tres causales, él se lo dejó al libre albedrío de los congresistas. Ahí ellos se sienten traicionados. O sea, ese 5 o 6% que representan ellos no está. Es decir, que ese 52% automáticamente baja a menos de un 50, un 46, un 47. Pero los medioambientalistas, que también en su momento apoyaron al presidente Luis Abinader, se sienten defraudados. El medio ambiente es un desastre en este gobierno. Un desastre. Los que están y los que vendrán, porque es que no entienden los problemas y no entienden la política. Entonces, esa gente tampoco está con el presidente Abinader, ya estamos hablando de un 40%. Y cuando nos vamos al PRM, que es el caso más grave, ese partido no está en el gobierno, las bases de ese partido no están gobernando. Ahora quieren allantarlo, dándole unos suelditos directos, con unas nóminas que están haciendo en diferentes instituciones, y entonces quieren compensarlo, pero no es así. Yo conozco gente del PRM que me dicen en un barrio, me dieron un sueldo, pero como yo, en mi barrio, donde yo soy un líder, digo que estoy ganando 50, 60, 70, 100 mil pesos, y mi gente está sin nombrar. Entonces, ese 27% también de base electoral del PRM ha sido corroído por las prácticas del gobierno. Entonces, ¿dónde está el sustento del presidente Abinader? En los anuncios de televisión, en los anuncios de radio. Entonces, ¿dónde está el sustento de Leonel con un 8% en el 2020? En el 2020. Las condiciones del 2020 son muy diferentes. El fraccionamiento que hubo en el 2020, acabando de salir de un partido, ir a una elección a 4 meses, fue una proeza haber tenido un 8%, una proeza. Hoy en día hemos recompuesto esa fortaleza. Fíjate que el presidente Fernández insiste, vamos a tener 2 millones de afiliados. ¿Por qué? Porque 2 millones es la base electoral tradicional del presidente Leonel Fernández. Recordar, en el 2004 ganamos las elecciones con 2.049.000. Y en el 2008, con 2.150.000. Es decir, esa base electoral, que es la que tradicionalmente ha puesto a ganar en primera vuelta al presidente Fernández, obviamente con partidos aliados, es la que estamos recuperando. Ya la tenemos en 1.500.000. En el momento que el año que viene, esa base electoral, ese conglomerado que es la Fuerza del Pueblo, esté en 2 millones, nadie bajará al presidente Leonel Fernández de un 40% de las encuestas, más toda una ejecutoria correcta, eficiente, de sus gobiernos. No hay forma de que un desgobierno como del PRM se le alcance al presidente Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo. ¿Usted descarta la posibilidad del PLD con su candidato ya definido? Y quiero recordar que en un programa tú dijiste que iban a renunciar. Ya va uno. Exacto. Ya va uno. Que iban a renunciar 3 miembros. Ya va uno. No os desesperéis, como decía el magistrado. Con respecto a los amigos del Partido de la Liberación Dominicana, creo que aquí en una ocasión trajimos varias encuestas previo al 16 de octubre. En esas encuestas habían 2 candidatos que tenían mucha popularidad, que era doña Margarita y el propio Abel Martínez. Y en todos los escenarios, en un todos contra todos,
siempre estaban en competencia el presidente Abinader y el presidente Fernández, y en un lejano tercer lugar, cualquiera de los dos del PLD. Si lo sumabas, se mantenían iguales, en un lejano tercer lugar. El PLD apostaba el 16 de octubre a que al elegir un candidato, se iban a cohesionar en torno a ese candidato y iban a poder entrar en la competencia con el presidente Fernández y el presidente Abinader. Ha ocurrido todo lo contrario. Lamentablemente, y lo digo de todo corazón, lamentablemente para ese partido, lo que ha venido es una estampida masiva después de la elección de ese candidato, sobre todo del nicho de donde es él, que es Santiago. Iniciamos con el propio Francisco Domínguez Brito, que en el discurso ni siquiera lo menciona, en el discurso donde se le reconoce, sale Valentín, se va Pedro Domínguez Brito, se van 100 compañeros por aquí, 200 por allí. Es decir, que lejos de convertirse en un imán, se ha convertido en un eje de extracción esta elección. Y por supuesto, al día de hoy, con ese agravante, lo que hay es un decrecimiento de ese partido en su candidatura, por lo que hoy claramente la competencia es entre dos, entre el presidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader. Pero esa unidad va a ser necesaria, por lo menos para las elecciones municipales. Porque si la oposición se va toda dividida, lo más probable es que el gobierno le vaya muy bien en las municipales. Nosotros no hemos mencionado falta de unidad, ni hemos dejado de mencionar la creación de un frente. Estamos hablando de claramente cuál es la polarización que hay en la política. Y está clara ahora. De cara a un torneo en febrero, por supuesto que habrá un gran frente opositor. Y ojo con esto, Ramón y Jacqueline, es importante que los amigos del PLD lo entiendan y los demás partidos políticos. Aquellos partidos que son opositores se alían con opositores. Los partidos que se alían con el gobierno dejan de ser oposición. Que lo entiendan. Depende, que entiendan ese mensaje. Si hay intereses fuertes pueden ocurrir. Escucha lo que estoy diciendo y que lo escuchen los amigos. Los partidos de oposición se alían entre sí. Los partidos que se alían al gobierno dejan de ser oposición. ¿Tú lo dices porque se rumora que hubo un acuerdo entre Danilo y el presidente? Yo no sé si hubo un acuerdo o no hubo un acuerdo. Yo estoy diciendo cuáles son las reglas del juego entre la oposición y el gobierno. Aquellos que se van al gobierno se quedan en el gobierno. Los que queremos ser oposición, ahora, juntos, entonces vamos a derrotar al gobierno. César, pero para despejar la incógnita, ¿verdad? Tú decías quiénes apoyaron a Abinader y cómo llegó al poder en el 2020 y cómo esas fuerzas se han ido. El tema es que cuál es la estrategia para atraer, si son a reformistas, si son a esos de la bandera, si son a quiénes van a atraer ustedes al partido. O es recogiendo del PLD, de los que están disgustados del PRM, de lo de la bandera, de lo de no sé, cuál es la masa para robustecer ese partido nuevo que es el Partido Verde. Interesante. La Fuerza del Pueblo, desde mi punto de vista, es la plataforma democrática más horizontal que existe en la República Dominicana. Nosotros contamos con unas 57 secretarías que abarcan todos los temas de interés nacional, desde la cultura, pasando por la salud, el medio ambiente, la infraestructura, la investigación, la innovación, la tecnología, todas las áreas de conocimiento y de desarrollo humano. Y en esa plataforma, que es la Fuerza del Pueblo y nuestros secretariados, son albergadas todas aquellas personas que tienen intereses de desarrollar esas áreas desde el punto de vista de políticas públicas y desde el punto de vista del desarrollo de una nación. Ahí son bienvenidas esas fuerzas. Y en el área política ni hablar. El más grande consensuador político y el que ha creado los frentes progresistas más importantes es Leonel Fernández. O sea, es decir, en la parte política son bienvenidos todos aquellos que se identifiquen con la corriente progresista. Ahí nuestro partido los recibe, pero también aquellos ciudadanos comunes y corrientes que ya no quieren ser parte de un rebaño, de ser dirigidos, sino que quieren liderar o acompañar el liderazgo en ese rebaño, que es nuestro partido, tienen el espacio para participar. La Fuerza del Pueblo es la herramienta perfecta para garantizar, consolidar la democracia en la República Dominicana y sobre todo garantizar las futuras generaciones en el desarrollo de nuestro país. César, entonces esos son rumores lo del acuerdo. Bueno, hay que preguntarles a ellos si lo hicieron. Insisto en que los partidos de oposición se unen entre sí y los que van al gobierno se quedan en el gobierno. Aunque por 2 años o menos de 2 años, que es lo que le queda a este gobierno. ¿Tú crees en la lucha contra la corrupción y el Ministerio Público Independiente? Yo pienso en que la herramienta más importante que tiene la República Dominicana es la Constitución del año 2010.
Esa Constitución todavía tiene leyes pendientes de crear, de construir, y por supuesto sus reglamentos. Una de las fortalezas que esa Constitución le da a la justicia es la ley orgánica del Ministerio Público y todo lo que de ahí se deriva. Entiendo que como políticos y como sociedad debemos apoyar a que esto funcione de esta forma, que seguirla consolidando y seguir tratando de que sea menos política y que sea más justicia. Perfectamente. César, te agradecemos muchísimo tu participación. No, gracias a ustedes. Porque ya entramos casi en la tregua navideña, ¿no? Sí, ya hay que como que bajarle un 2, como dicen los muchachos, a la política, ir a los aguinaldos, a los compartires y eso. Pero ahora reuniones como quiera. Sí, bueno, de hecho hoy se reúne la dirección política de la Fuerza del Pueblo, a las 11 tenemos encuentro de trabajo, esos compañeros no descansan ahí, el presidente al pie del cañón, el compañero secretario general y el compañero de la mesa ahí, firmes todos. Muchísimas gracias, César. Gracias a ustedes. Gracias, César. Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos los televidentes de este importante telematutino. Gracias. Que sea un esplendoroso 2023. Amén. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos con la recta final del Telematutino 11.